Juanito Nali. Oigan, estoy requete contento con todo esto. Marce está listísima y, y bueno, ya la conoce muy bien. Bueno, Marce es como nuestra guía espiritual sobre aspectos en ética. Ella ha estudiado muchísimo, tiene una maestría en ética por Flaxo, lee todos los días un montón de cosas. No, es una cosa maravillosa. Y es para mí un honor presentarla. Así que, bueno, Marce, sin más por el momento te dejo y te recuerdo que es un taller y que lo disfruten. Por favor, todas las preguntas que tengan, todo lo que puedan compartir, aprovechenla muchísimo. Échenlas. Muchas gracias, Sofía, por tan bonita presentación. Bueno, les voy a... Esta presentación que tienen ahorita ustedes en su pantalla, se la subí en un brevísimo video en el Google Classroom, rapidísimo, que son 9 diapositivas. Les voy a, si no tuvieron oportunidad de ver el video, les voy a platicar un poco sobre la importancia de citar adecuadamente y más allá que eso, me gustaría que discutiéramos también muy rápidamente el tema de las conductas inapropiadas a la hora de las publicaciones, plagio, fabricación y falsificación. Entonces vamos a empezar con el que es más común y que por lo general no es ni siquiera que lo haga uno a propósito, sino a veces es básicamente es un tema de falta de cuidado. Vamos a discutir acerca de cuando no se citan adecuadamente las referencias bibliográficas. Algo que es indispensable cuando estamos escribiendo es citar correctamente a los autores de la información que tomamos de otros y plasmamos en nuestros manuscritos. Todo lo que nosotros estemos escribiendo, si no está citado, se asume que son palabras nuestras. Y en caso de que eso no sea así, si esas palabras las tomamos de alguien más, la idea la tomamos de alguien más, y no le damos la autoría correspondiente, estamos cometiendo plagio. La definición de plagio es la apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin dar el crédito correspondiente. No quiere decir que no podamos tomar información de otros autores, pero tenemos que decir que les corresponde a ellos. Si alguien tiene su micro abierto, les pediría por favor que lo cierren. Ahora, es muy común de algún artículo que estemos leyendo y tomamos ese pedacito que nos gustó, que está escrito muy padre y que tiene justamente la información que yo quiero poner. Parece que alguien me leyó la mente, lo tomo y lo pego en mi introducción. Pero resulta ser que ese pedacito que quiero tomar de este artículo es palabras propias, Jonathan Dirlam. Ellos citan en su introducción a la referencia 18, ¿no? Y nos dicen que otras investigaciones sugieren X cosa. Si nosotros tal cual lo tomamos, podríamos estar empezando a tergiversar la información y podríamos caer en plagio. En primera, porque el autor original de esa línea no son Hui Zeng y Jonathan Dirlam, sino son los autores de la referencia 18. En algunas ocasiones, cuando nos vamos a buscar esta referencia 18, pues no necesariamente dice lo que el autor de donde sacamos esa bibliografía lo puso. La interpretación a lo mejor la hicieron a su conveniencia, inclusive puede ser que se hayan equivocado y esa referencia no le pertenezca o esa línea no le pertenezca a esa referencia. Entonces, siempre que haya alguna parte que nos parezca interesante y que nos gustaría poner en nuestra propia introducción o en nuestra propia discusión, es muy importante que nos vayamos a buscar la bibliografía original para no empezar a tener pues malas conductas a la hora de citar.
Entonces, lo que yo tendría que hacer es irme a buscar, por ejemplo, esta referencia 18 y voy y busco el artículo que se toda esta información, pues yo puedo llegar a buscar este artículo y encontrarlo fácilmente. A partir de la lectura de este artículo es que yo puedo ahora sí tomar esa idea y citar a estas personas, másters, RK y colaboradores. No tomaría esta cita como que fue escrita por Huizeng, porque más bien él está citando a alguien más. ¿Ok? Ahora, pues luego surge la duda, bueno, entonces si no puedo citar lo que escriben en la introducción porque ellos están haciendo alusión a otros autores, ¿qué es lo que debería de citar de los artículos? Pues los resultados de ese artículo. Cada publicación que nosotros tenemos en nuestras manos escribe una introducción que es una revisión de la bibliografía, luego nos hace la presentación de material y métodos y ya luego nos presentan sus resultados, discusión y conclusiones. Los resultados es lo que nosotros deberíamos de tomar de cada uno de estos artículos, inclusive también de la discusión, luego encontramos información súper valiosa, pero que no les pertenece a ellos, sino que están tomando esa partecita de algún otro artículo para comparar sus propios resultados o para justificar algún desenlace o algún resultado que ellos encontraron. Entonces, es muy importante que ustedes traten de solamente dedicarse a citar los resultados de los autores y no tomar fracciones de su introducción y fracciones de su discusión. Y bueno, esto también se discutió en el video. Es una manera de hacernos la vida sencilla, es tener algún gestor de citas. El más famoso pues, es EndNote, pero ese no es gratis. Los otros, como Zotero y Mendeley, sí son gratis y la verdad es que son muy sencillos de usar. Existen muchos otros, ¿no? No quiere decir que solamente existan estos tres. El que personalmente yo uso es Mendeley. Se me hace bastante intuitivo y es gratuito. Lo que sí es importante es que traten de acostumbrarse a usar un gestor de citas, porque cuando no lo hacemos, a la hora de estar haciendo las citas de manera manual, sucede que a veces lo que teníamos en el párrafo 1 lo pasamos al párrafo 2 o al párrafo 3 y a la hora de estar moviendo de arriba para abajo algunas líneas, se nos pueden borrar algunas citas y de manera inintencionada estaríamos cometiendo plagio, ni siquiera a propósito, sino solo por un descuido, por hacer todo a la eso no nos va a suceder. ¿Ok? A sus de videos. Hacer un montón. Ok. Bueno, ya había terminado de poner esa presentación. Ahora les voy a platicar otro poquito de las otras conductas en las cuales aquí voy a poner otra presentación. Ay, denme un segundito, que ya se me cerró. Ok, ahí está. Sí, acá está. No solamente podemos caer en plagio. Empecé con plagio porque es una de las conductas que más frecuentemente sucede y no se hace a propósito, sino básicamente pueden ser descuidos. Pero hay algunas otras conductas cuando ustedes están escribiendo su manuscrito que deberíamos de evitar y a veces ni siquiera como que caemos en cuenta de que se consideraría una conducta inapropiada
Nadie nos lo ha enseñado y por eso vale la pena dedicarle ahorita unos minutos. Ay, ¿podrían abrir sus micrófonos, por favor? Creo que Héctor es el que lo tiene abierto. Bueno, continuamos. Me voy a saltar a la siguiente. Hay muchas definiciones de conducta inapropiada. Ahorita vamos a platicar principalmente de estas tres, de fabricación, falsificación y plagio. Conductas inapropiadas pueden estar presentes a la hora de hacer publicaciones y no necesariamente por desconocimiento y registrarlos o reportar, ¿no? Por ejemplo, que yo estoy trabajando, me falta medía unos 65, esta medía unos tan problemático. Bueno, es relevante que nos parezca. Eso es fabricación de datos. Cortito y yo necesitaba recolectar 140, los otros 60, bueno, eso sí, pero sigue en la misma definición. Yo quiero suponer que ningún sucede, saben que la presión para terminar las tesis a veces es durísima. Cuando tienen el tiempo encima para poder entregar la tesis y no todos los participantes necesarios, pues es posible que caigan en la tentación de decir, ay, están diciendo que no se escucha bien, que se interrumpe. A ver, ¿me escribirán en el chat si todos están en las mismas? Porque sí, efectivamente me salió una notita que dice que mi conexión de internet es inestable. ¿Tú cómo me escuchas, Sofo? Pero porque estoy aquí, ¿no? Ok, bueno, voy a hablar más despacio a ver si ahí logran, aunque se interrumpa, se logra entender un poco la idea. A lo mejor lo que puedo hacer es apagar mi video. Voy a apagar la cámara. Un poquito. Ok, perfecto. Bueno, Andrei dice que sin video. Muy bien, pues continuamos así. Entonces, como les decía, a veces esta presión por si tenemos que entregar la tesis muy rápido, y bueno, muy rápido, sino tenemos que entregar la tesis en un momento determinado, pero pues hemos tenido un montón de trabajo y nada más no logramos hacer lo que teníamos que hacer en cuanto a juntar el tamaño de muestra, pues es una práctica que a veces se presenta, que podemos encontrarnos casos en el que los estudiantes pues se inventan los datos. Eso es gravísimo y es una conducta que se considera una conducta completamente inapropiada. Si alguno de ustedes estuviera en esa situación que algunos de sus datos son inventados, vale la pena que reflexionen y no por ese camino y obviamente el análisis de esos datos no va a ser valiosa porque no va a ser válida, dado que muchos de los datos pues no serían reales. Entonces, si alguien de ustedes está en esa situación, no nos tiene que decir, pero sí tiene que reflexionar y no continuar con esa publicación, con una base de datos, con datos que sean fabricados. Ahora, hay una línea más delgada en lo que se llama falsificación.
La falsificación es cuando manipulamos algún material de investigación, equipos o procesos, cambiamos u omitimos datos o resultados, de forma que la investigación no se represente adecuadamente en un registro o una publicación. Ahora, esto es más común a que deliberadamente se inventen los datos, porque en algunas ocasiones, supongamos que yo estoy pensando que mi hipótesis es que el consumo de alcohol incrementa el riesgo cardiovascular, ¿no? El consumo de más de 4 bebidas de alcohol por día incrementa el riesgo cardiovascular. Y mi hipótesis, pues se comprueba, pero también salen algunas otras cosas que van en contra de lo que yo había planteado originalmente. ¿No? Como que a lo mejor, además de estar estudiando el alcohol, yo decía que el tabaco también se asocia con riesgo cardiovascular y me sale, al revés, me sale que el tabaquismo es de protección. Y yo decido omitir esos datos porque no me conviene, porque me van a pedir muchas explicaciones de por qué esa información me salió cuando digo que el tabaquismo pues disminuye el riesgo cardiovascular. Por poner un ejemplo, cuando no se ponen todos los resultados a propósito, porque no me conviene algún resultado que se presentó, eso se considera falsificación, porque estamos manipulando los datos para que la imagen que yo doy de mis resultados esté incompleta para dar a entender un mensaje que no es el completamente correcto. Entonces, hacemos esto de manera, por ejemplo, cuando en nuestra base de datos outliers, ¿qué es un outlier? Un outlier son datos que salen completamente o sea, que es completamente diferentes al resto de los datos. Supongamos que yo tengo un grupo de sujetos, mis criterios de inclusión eran adultos de más de 18 años y no puse ningún criterio de exclusión en cuanto a IMC, ¿no? Y resulta ser que tengo 3 o 4 sujetos que tienen un índice de masa corporal de 55, de 60, y cuando estoy calculando mis resultados, esos 3 o 4 sujetos que tienen esos índices de masa corporal tan alto, que tienen un montón de comorbilidades, me jalan las curvas hacia la derecha completamente. Y cuando yo no meto a esos sujetos dentro de mi análisis, me salen los resultados totalmente diferentes. Entonces decido eliminar esos 4 y simplemente los elimino y no le digo a nadie. Eso también se consideraría falsificación de los datos porque estoy manipulando mi base de datos para que me salga un resultado. No quiere decir que no se pueda hacer esta clase de manejo de base de datos cuando tenemos datos que son totalmente diferentes y que no representan al resto de mi población, pero lo tenemos que decir. Cuando estamos escribiendo nuestro artículo, tenemos que reportar que tuvimos X número de sujetos con estas características que no eran representativos del resto de la población y que era un subgrupo pues muy pequeño como para hacer un análisis nada más en ese subgrupo de participantes, y por lo tanto se tomó la decisión de eliminar a esos 2 o 3 o 4 participantes del análisis estadístico, pero se tiene que reportar, no nada más deliberadamente se eliminan y pongo los datos como yo quisiera. O como me conviene más para que me salga un análisis más bonito, ¿no? Puede ser que a lo mejor si incluyo esos 4 que son outliers, no tengo significancia estadística y cuando lo saco, ya me sale estadísticamente significativa mi asociación. Sacarlo sin avisarle a nadie ni explicar la razón por la cual se sacaron esos datos o a esos participantes, se consideraría falsificación. Y bueno, pues ya discutimos someramente lo del plagio, que es cuando nos apropiamos de las ideas, de los procesos o resultados o palabras de otra persona sin darles el crédito correspondiente.
Ahora, me voy a meter ya como en una cuestión un poco más especializada que ustedes deberían de tocar con sus tutores. Ninguna base, o bueno, casi ninguna base de datos es perfecta. En algunos casos tenemos datos faltantes, ¿no? Por ejemplo, que nos hace falta algún dato de laboratorio de algún participante o nos hace falta la edad o la estatura o alguna variable que hace que tengamos huecos en nuestra base de datos. Para tener un análisis más robusto, deberíamos de tener la base de datos completa. Y es posible hacer una cosa que se llama imputación múltiple de datos, que es tratar de estimar esos datos faltantes para poder tener un análisis un mejor análisis estadístico. Pero ahora, nuevamente, no podemos deliberadamente hacer imputación múltiple de datos faltantes sin avisarle a nadie. Tenemos que explicar en nuestro artículo que los datos faltantes se sustituyeron con tal o cual regla. En caso de que sean poquitos datos, ¿no? Si tienen menos del 5% de los datos, pues se podría hacer esta imputación múltiple, pero se tiene que explicar cuál fue el mecanismo, qué fue lo que se hizo, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes tienen datos faltantes de su base de datos y hicieron imputación de trabajando en el análisis, es muy importante que eso lo expliquen en el cuerpo del texto para que no se pueda confundir con que falsificaron los datos. Andrei nos está diciendo que por eso tener el cuidado de que un sesgo se puede controlar desde el protocolo y no termine siendo un dilema ético para el residente que requiere titularse, ¿no? Y ya no puede dar marcha atrás con la tesis. Pues sí, totalmente de acuerdo. Ahora, dado que esto es un taller, vamos a aprovechar el tiempo y ahora vamos, bueno, nada más, antes de pasar a sus proyectos, les voy a platicar un poquito más de de algunas otras conductas o desviaciones de la conducta que me gustaría que evitaran en el manejo de los gráficos, o con algunas otras cuestiones que a veces las damos por sentadas y no las vemos mal, pero cuando alguien nos explica, pues ya caemos en cuenta de que no sería correcto realizar eso. Entonces, les voy a platicar un poquito más de algunas otras conductas que podrían ser consideradas como desviaciones, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos uso de gráficos con alguna visión 3D o los ponemos de alguna manera con el objetivo de engañar. Por ejemplo, si ustedes ven este gráfico del lado derecho, nos podemos dar cuenta de que la barra roja y la barra moradita son exactamente del mismo tamaño. Y en el gráfico del lado izquierdo, que tienen una perspectiva, está dibujado en 3D, pareciera que la barra moradita es más pequeña, cuando en realidad es exactamente del mismo tamaño que la barra rojita. Si nosotros hacemos uso de esta clase de gráficos para hacer pensar que es una tendencia que va en disminución, estaríamos tratando de engañar al lector y eso sería completamente incorrecto. Cuando cortamos el eje de las Y's para hacer parecer que mi efecto es mucho más grande de lo que en realidad es, ¿no? Si se fijan en este gráfico azul, cuando vemos el gráfico de la izquierda, en donde la gráfica empieza desde el 0, la barra de las Y empieza desde el 0, visualmente se ve un incremento moderado, ¿no? De una unidad de 4, 5 a 6. No obstante, cuando nosotros cortamos el eje de las Y y empezamos en el 4, si se hace con el objetivo de hacer parecer que el incremento es tremendo, así como que del doble al triple, ahí también estaríamos usando ese recorte del eje para hacer parecer que es mucho más grande ese incremento o esa comparación. El gráfico de abajo, pues es lo mismo, ¿no? Si nosotros empezamos empezamos en el eje de las Y mucho más arriba y no desde el 0,
pues podemos hacer creer que esa comparación es muy distinta que si empezamos desde el cero. Entonces, siempre es muy importante que nuestros gráficos empiecen desde el cero para no hacer creer al lector que nuestros cambios o nuestras comparaciones son mucho más grandes de lo que en realidad son. Y pasa lo mismo cuando el eje de las Y's lo estiramos, ¿no? Y las unidades las ponemos de poquito en poquito. Por ejemplo, si yo quisiera medir unidades de glucosa y las pongo de 0.5 o de 0.05 en 0.05 o el peso, ¿no? Yo quiero decir cuánto se cambió de peso y lo pongo de 10 en 10 gramos, pues vamos a provocar que se parezca un cambio muy grande cuando en realidad no lo es tan grande. Entonces, el eje de las Y's debe de tener la escala de la manera que sea clínicamente relevante, no en una escala para hacer parecer que el efecto es mucho más grande de lo que en realidad es. Otra desviación seria de la conducta es, aquí ustedes pueden ver, no sé si alcanzan a ver mi cursor que dice, esta retracción, con este artículo se retractó por algunas preocupaciones que estuvieron relacionadas con el tamaño de muestra reportado en el artículo y su impacto en el desenlace del estudio. Entonces, si hubiera algún problema con el tamaño de muestra que ustedes están reportando que pudiera ser insuficiente o que pudiera ser exagerado y que eso alterara el resultado, que perdiera significancia o fuera estadísticamente significativo sin serlo nada más por el tamaño de muestra, eso también se considera una desviación seria cuando a propósito se hace un mal cálculo del tamaño de muestra para reportar algo que no es. Está también considerado como una práctica indeseable el hacer doble publicación. Ustedes no podrían mandar su artículo a la revista del IMSS y luego traducirlo y mandarlo al New England en inglés como si fuera un artículo independiente porque es exactamente lo mismo. Una publicación la tienen que mandar una sola vez y cuando la envían ya no tienen la posibilidad de enviarla a ningún otro lugar hasta que la revista no, o sea, si la revista se los rechaza, entonces ya tienen oportunidad de mandarlo a otro lado. Pero de otra manera no podrían. Ahora, en este caso, bueno, es un ejemplo que pueden ver de que sí sucede que en la comunidad científica sí se dan cuenta de cuando la doble publicación existe y pueden retractar los estudios. Ok, ahora, aquí vamos a entrar en un tema un poco escabroso por la situación de que justamente les están ayudando a algunas personas a generar su publicación, pero no relevantes como para ser considerados autores. Vamos a pasar revista acerca de cuáles son las características de las personas que podrían ser consideradas autores. Esto no me lo inventé yo, es algo que está bien descrito por el Comité Internacional de Editores de las Revistas Médicas, que nos dice que las personas que van a ser considerados autores pues tienen que haber participado de manera suficiente en el trabajo que se está enviando a publicar, pues como para tomar responsabilidad pública por las porciones relevantes de contenido de ese artículo y tendría que cumplir con estas tres condiciones que están abajo, ¿no? Lo primero es haber hecho alguna contribución sustancial en alguna parte del diseño en alguna parte del protocolo de la investigación o de su ejecución, o por ejemplo, en la concepción y el diseño, en la adquisición de datos, en el análisis o la interpretación de los datos. Además, tiene que haber revisado el artículo de manera crítica, no nada más ayudarles a corregir los puntos y las comas, sino tener que haber realmente metido mano y escrito
meterle mano a una buena escritura de la idea, meter bibliografías, aportar en la discusión, en las conclusiones, el que les ayuden a traducirlo o el que les cambien los puntos y las comas y les hagan nada más ahí como una corrección de estilo, de aquí no va punto y seguido, sino va punto y aparte, eso no sería una contribución sustancial. Y además, pues las personas está fácil, tienen que dar su aprobación final para la versión que va a ser publicada. Entonces, si la persona que les está ayudando a escribir su artículo no les está dando una información, vaya, si la persona que les está ayudando a escribir su artículo solamente les está ayudando a hacer corrección de estilo, pero no aporta mucho más que eso, alguna cuestión intelectual, pues bueno, más bien sería susceptible a que lo pongan en los agradecimientos, pero no necesariamente cumple con los requisitos para ser un autor, ¿de acuerdo? Eh, También, bueno, tienen que considerar si tuvieron alguna negligencia en el proceso de investigación, es decir, que a lo mejor tenían descalibrados los equipos, otra pues como lo sucedió en este ejemplo que les pongo, en donde habían utilizado unos kits para hacer el análisis de sus, vaya, los reactivos estaban ya caducados y el análisis de sus muestras, pues no sabemos si era el correcto. Al estar, el haber ya caducado, pues eso puede haber afectado el resultado del análisis de laboratorio. Entonces, este es un ejemplo de un artículo que fue retractado porque se dieron cuenta de que ya no estaban en tiempo de, ya había pasado su tiempo de expiración. Ok, y bueno, pues hasta aquí voy a poner la presentación. Ahora, me gustaría mucho que pudiéramos ver algunos de sus trabajos y revisar principalmente la introducción y si ya tienen la discusión, pues ver si están poniendo adecuadamente las ideas. Si alguien tiene alguna duda también sobre su análisis y cree que a lo mejor pudiera tener, pues, no sé, riesgo de caer en falsificación, en fabricación sin querer, o sea, asumimos que todo es por falta de conocimiento. Este es el momento antes de mandar a publicar en donde podemos resolver todas sus dudas. A ver, Gustavo, adelante. Sí, gracias, doctora. Entonces, era para justamente participar con lo de la introducción de mi trabajo. Perfecto. Si nos quieres, creo que todo el mundo puede compartir, nada más déjame Compartir. aseguro. Ajá, tiene, ya está abierta la posibilidad de que todos compartan. Entonces, si nos quieres poner tu introducción, revisemos que todas las ideas estén adecuadamente citadas. Sí, me parece que ya. Ok. A ver, si nos quieres leer, vamos revisando. Bien, el título de mi trabajo es La funcionalidad familiar y su asociación con percepción de salud en pacientes VIH positivos del HGR con UMF 220, periodo 2020. Entonces, la introducción. La definición de familia incluye una compleja y completa organización biopsicosocial constituida por un grupo de personas con diversas funciones, con lazos especiales para vivir juntos y que tiene un potencial para crecer, desarrollarse y comprometerse. Perfecto, ahí está la cita. La primera idea y tiene la cita, que en realidad son 3. Está perfecto. Sí. Así pues, dentro de este sistema, el funcionamiento familiar es algo básico y fundamental en cualquier familia para encontrarse con una dinámica familiar que permite el adecuado desarrollo de sus integrantes. Y aquí estoy citando Excelente. otro más. Entonces, cuando el sistema familiar pierde la capacidad funcional, se suscita la disfuncionalidad. Todo ello conlleva o promueve afecciones a la salud en diversas esferas y magnitudes en cualquier periodo de la vida. Y aquí cito, pues, estos dos más. Perfecto. Así pues, la disfunción de enfermedades crónicas y padecimientos psiquiátricos y su descompensación, así como de padecimientos psiquiátricos. Ay, bueno, aquí creo que está mal.
dificultando la percepción que tiene el individuo sobre su estado de salud. Perfecto. Todas El las VIH, ideas tienen su cita. Ese párrafo, bueno, la redacción se puede mejorar un poquito, pero no hay ni una idea que esté suelta, que no tenga su referencia. Súper bien. ahora, Le seguimos. el VIH-Sida, al ser una infección crónica que trasciende el dominio biológico, afectando a las relaciones sociales, la salud mental, los aspectos económicos y la calidad de vida. Esta epidemia es calificada por la Organización Mundial de la Salud como un importante problema médico tanto en el aspecto clínico como en el epidemiológico y es una prioridad para los sistemas de atención pública. Perfecto. Ahora, si bien la expectativa de vida ha aumentado considerablemente y la infección ha pasado a ser una enfermedad crónica tratable, cuya atención trasciende el dominio biológico, tomando mayor importancia para el manejo integral del paciente y el mejoramiento de su percepción del estado de salud y la de sus familiares, aspectos como la estigmatización, la discriminación, la desigualdad entre géneros, las relaciones sociales, la salud mental, la independencia económica, la seguridad del entorno, entre otros, que constituyen grandes necesidades y en algunos contextos obstáculos que viven estos pacientes. ¿Todo eso viene en la referencia 11? No viene como tal textual, sino que saqué la idea de esa referencia 11, aunque es lo que quería comentar, que a mí se me hace como muy extenso todo ese párrafo para una sola referencia. Sí, cuando uno ve tantas palabras, dudas si no se te olvidó, y cuando es tanto, también pareciera que se convierte como en un copy-paste, lo cual, Okay. aun cuando ustedes, bueno, ya nos acabas de decir que no fue copy-paste, sino más bien es como tu resumen de ese párrafo, no está mal. O sea, son tus propias palabras de todo lo que viene en esa referencia, está bien y no tendría ningún problema. Solo no es lo más común. Lo que sí es que en el momento en el que ustedes toman grandes fragmentos de algún texto, de algún libro, de algún manuscrito y lo pegan tal cual y es muchísimo, eso no se vale. Ustedes tienen que parafrasear lo que dice este otro autor y sí, efectivamente, a poner la referencia de a quién se le atribuye esa cita. Pero Okay. si todo lo sacaste de esa bibliografía número 11, es correcto, no habría problema. Obviamente, si puedes disminuir la cantidad de letras, porque ahí, fíjense, ya lleva toda una cuartilla y no hemos terminado con la introducción. Para hacer la introducción de un artículo ya está muy larga. Ok, perfecto. Lo dice, la percepción no solo está determinada por factores biopsicosociales, sino que hay factores sociodemográficos que intervienen en la percepción del estado de salud. Y su Otros referencia. estudios que se han publicado en personas con VIH y factores sociodemográficos, que son estos dos, describen menor puntuación de percepción de salud asociado a menor nivel de escolaridad, falta de soporte económico o social, presencia de síntomas, estigma o preocupación por la confidencialidad, bajo nivel de confianza o pobre relacionamiento con el equipo médico y menor accesibilidad al sistema de salud. Ok, igual todo eso es de las 13 y 14. referencias 13 y 14, ok. Sí. Por lo Y, regular lo pondríamos al final de ese punto. ok. Entonces dice, un estudio elaborado por Hill y colaboradores destaca que las mujeres tienden a percibir peor su estado de salud general. Este mismo estudio analiza la percepción de salud de acuerdo con la escolaridad, encontrando que personas con niveles escolares superiores tienen una mejor percepción de salud relacionado al acceso a la información sobre salud. Con respecto a la edad, la mayoría reporta peor puntuación de percepción de salud entre personas mayores a 50 años. Estamos hablando del mismo estudio, sí. Sí, de este estudio del 15. Y diferentes investigaciones han reportado que el conocimiento de la percepción del estado de salud en personas con VIH-Sida a través de instrumentos resulta relevante para dar cuenta de aspectos importantes que circundan la infección y para identificar dimensiones que pueden condicionar la adherencia al tratamiento, la forma de percibir la enfermedad, el desarrollo de enfermedades concomitantes y la progresión o curso de la infección.
Entonces, pues yo creo que aquí es lo mismo que me mencionaba con anterioridad de no ser tan extensos, sino... Y es mucha información. Ahora, en general, la introducción es, digo, no es el objetivo de esta sesión, pero esa introducción está larguísima y todavía tienes justificación. Acuérdense que el artículo no es la tesis. Ok, Tenemos que ser muy breves en la introducción, o sea, no más de 4 párrafos tal vez, cuando perfecto. es necesario, pero sí yo creo que ahí necesitas echarte un clavado a tratar de quitar la paja y quedarte nada más con las ideas principales. Pero Ok, no se observa ningún problema de plagio, todas las citas están adecuadamente plasmadas. ¿Ya tienes tu material y métodos? Digo, tu discusión para revisarla de una vez. sí, A ver también si está, porque luego ahí es en donde también metemos muchas referencias bibliográficas y no las citamos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí ya vi el primer problema. Tienes un sí, aquí Méndez justo, ¿no? tal y no está la referencia. Ok, ahora, si esta referencia no la cité dentro de la introducción, igualmente se coloca en la bibliografía, ¿es correcto? Cada vez que o sea, la puedes citar 10 veces si es necesario. Cada vez que hagas referencia a ese artículo tienes que poner la cita Ok, y le pones el mismo número. Por ejemplo, si el artículo Méndez es el número 10, entonces vuelves a poner, aunque ya hayas llegado a la referencia número 26 y vuelves a citar a Méndez, que era la referencia 10, le pones el 10 otra vez. perfecto. Sí, entonces sí tengo problema ahí en referenciar dentro de la discusión. Sí, bueno, ya identificamos. Ahí, aunque pongas Méndez y colaboradores, no está la cita. Entonces, si no está la cita, pues no podemos saber quién realmente es, porque yo creo que hay muchos Méndez en el mundo y no podríamos saber quién es ese Méndez. Ok, perfecto. Y toda tu discusión está en el mismo tenor. Exacto, sí. Ok, entonces ahí sí todavía le tienes que modificar. Ok, perfecto, doctor. Ok, a ver, tenemos en el chat. Ahí mi duda sería porque no revisamos como tal la introducción y revisamos antecedentes y referencias y saber si existe un número de citas a alcanzar para poder guiar la compactación de antecedentes. O ver, eh, esto también depende mucho de la revista. Ustedes tienen que conocer la revista a la que van a mandar y tienen que leer las guías de autor. O sea, si quieren mandar a la revista mexicana de cardiología, se tienen que meter a las guías de autor de esa revista y ver cuántas palabras tienen permitidas, cuál es la extensión del artículo que está permitido. Y eso va a variar de revista en revista. Lo que yo les sugiero es que lo primero es identificar cuál es la revista en la que quieren publicar y después descarguen algunos artículos de esa revista para ver más o menos en promedio qué tan extensa es la introducción que ponen en esa revista en general. Hay revistas que tienen formatos muy distintos y les pueden dar espacio para que tengan introducciones más grandes, hay otras que no. Entonces, esa respuesta va a depender de cada revista, ¿vale? Que les quede de tarea tener bien clara cuál es la revista a la cual quieren mandar su artículo y revisar las guías de autor. ¿Cuántas bibliografías? A veces les ponen tope, no más de 40, por ejemplo, a veces no les ponen tope, pero sí les cuentan a las referencias dentro del número total de palabras o de caracteres. Entonces, si les dan, por decir un ejemplo, 4,000 palabras, pues no van a querer meter 100 bibliografías, porque si las bibliografías se las cuentan dentro de esas palabras, pues se va a llevar la mitad de las palabras su bibliografía. ¿Vale? Entonces, los consejos son, vayan a revisar algunos artículos más o menos parecidos al suyo para que vean qué tan extensa es la introducción o suele ser la introducción en esa revista que ustedes le echaron el ojo
y el número de bibliografías es totalmente de manera individual en cada una de las revistas. Solo lo que sí les recomiendo es que no tengan bibliografías que sean de paja, solamente las que sean fundamentales para hacer el artículo lo más sucinto posible. Muy bien. Entonces ya vimos que Gustavo le va a tener que meter mano ahí al tema de las bibliografías en su discusión. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere presentar? Yo, doctora. A ver, Tlalneli, adelante. Voy, déjeme nada más. Comparto mi pantalla. No sé si ya la están viendo. Sí, ¿verdad? Ya. Y si te ve. Bueno, entonces leo la introducción, ¿verdad? Sí, por favor. La neumonía causada por el nuevo SARS-CoV-2 es un problema de salud pública por tratarse de una enfermedad infecciosa emergente con capacidad de transmisión alta y por el impacto en diferentes sistemas de salud mundiales, incluido el sistema de México, en México y nacional. Ahí está la primera referencia. Sí. Debido a la magnitud, más de 269 millones de casos confirmados en el mundo y más de 3 millones en México. Trascendencia, una alta tasa de letalidad que oscila entre el 2% a nivel mundial y en México el 7.5%. Y ahí estaría ¿Y todo la eso segunda viene en la referencia. referencia 2? Sí, es que lo saqué de una página con todos los datos epidemiológicos mundiales y vienen los de México, entonces ok. viene todo. Sí, viene, es un documento larguísimo y viene todo. Ajá. Ok. De hecho, no, bueno, sí. Junto con la pandemia, el número de adultos mayores infectados por COVID-19, con COVID-19 están aumentando en el mundo. Te dejamos de escuchar, Tlalneli. Tu micro está apagado. Perdón, perdón, se apagó. No sé hasta dónde me escucharon. Junto con la pandemia. Con la pandemia, el número de adultos mayores infectados con COVID-19 está aumentando en el mundo y con ello una seria amenaza para la vida y la salud en este grupo poblacional. Ahí, como no hay referencia, asumimos que son tus palabras. Eso es tuyo. Okay, eso muy lo bien. puse yo. Ajá. Perfecto. En México, hasta diciembre del 2021 se han confirmado más de 650 adultos mayores, 48 han requerido hospitalización. La mayoría de las muertes por COVID-19 ocurren en personas de 60 años o más, con una tasa de letalidad del 27.5%. Y es la misma referencia de este documento. De hecho, okay. Pues la mitad de mi introducción la saqué, es la epidemiología y la saqué del mismo documento. Entonces, no sé si eso no habría... es lo más adecuado que todo sea sacado de una sola referencia. Porque Sí. pues sí son los datos epidemiológicos que nos da el gobierno de México. Entonces, pues yo asumiría que son son los más actualizados, son los que actualiza la Gaceta cada semana. Ok, a ver. Mira, por ejemplo, lo que yo te sugeriría que buscaras una referencia específica es en tu primer párrafo en donde pones entre paréntesis una tasa de letalidad que oscila entre el 2% a nivel mundial. Esa tasa de letalidad seguramente la puedes sacar de la página, o sea, de algún otro lado. Ok. Ok. Entonces busco Porque algún otro lado para sacar. son datos diarios. Sí. Ajá. Listo, a ver si quieres le seguimos en los síntomas típicos. Los síntomas típicos de neumonía por COVID se caracterizan por síntomas febriles respiratorios, fiebre, tos y disnea. Sin embargo, los cambios normales asociados al envejecimiento de los diferentes órganos y sistemas, sumando a la disminución de la reserva funcional, condicionan que la expresión de signos y síntomas de la enfermedad en el adulto mayor sea diferente a la del adulto más joven. Okay. Igual, esto es de un documento, bueno, es un resumen de lo que dice el mismo documento, donde especifica cuáles son los cambios entre
el sistema inmune, el sistema pulmonar y demás del envejecimiento. Entonces lo resumí así. Ok, perfecto. Desarrollándose de manera típica con solo la presencia de síntomas abdominodigestivos, síntomas generales o presencia de manifestaciones inespecíficas, fatiga, hiporexia, declinación funcional, incontinencia urinaria, caídas y delirio. Y ahí está mi otra referencia. Ay, no sé. Perfecto, sí. Sí, sí se ve. Bueno, la ausencia de sintomatología típica de neumonía, el cuadro febril respiratorio, podría retrasar el diagnóstico, el diagnóstico del aislamiento y contribuyendo a la transmisión del SARS-CoV-2 y atención, empeorando el pronóstico. Esa es otra referencia. Sí. Asimismo, se ha reportado que la mortalidad de los pacientes con síntomas atípicos fue de 3 veces más en comparación a quienes tuvieron, ahí me falta, síntomas típicos. Y ese es otro artículo. Por lo que es relevante conocer la frecuencia de la presentación atípica más habitual en los adultos mayores. Y esa sería toda mi introducción. Perfecto, no se observa plagio en lo absoluto. Ok. Súper bien. Ahora vamos con tu discusión. Ujú. Ahí con lo que ya le corrigió al compañero, pues pude notar que en algunas sí me falta. Por ejemplo, aquí pues sí está el de Chen y colaboradores, el de Fernández Rojas, pero aquí me faltó citar a la Ensanud. Esa también me imagino que la tengo que poner. Todititas las referencias. Si hacen referencia a cualquier encuesta, artículo, libro, lo que sea, Ajá. tienen que referenciar. Pues sí, sería cuestión de checar igual ese detalle porque Ok. estoy segura que en más de uno se me fue. El problema viene cuando ya no se acuerdan. Ajá, sí. Ahí, No, sí, lo tengo que leer y releer y releer. entonces, bueno, ahí les encargo eso. Súper bien. Muy Sí. bien, Tlalneli. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere presentar su introducción y su discusión? A ver, tres. Ay, a ver, Adami y luego Irali. Sí, doctora. Vemos en negro, Adami. No sé si ya estás poniendo tu documento. ¿Nos escuchas, Adami? Adami. Adami, ¿se trabó tu compu? ¿Nos puedes escribir en el chat si tienes algún problema? A ver, vamos a ver si Irali, ¿puedes intentar compartir tu pantalla a ver si te deja? Sí, doctora, enseguida la comparto. Muchas gracias. ¿Pueden verme ahí? Los de ayer que ya no. No. Como sigue diciendo. Ah, ya. Sí, sí podemos ver. Ah, Sí. perfecto. Bueno, el título de mi trabajo es Implementación de un sistema de notificación electrónico de eventos adversos asociados a la atención médica, utilizando un código QR en UMAE Hospital de Cardiología número 34. Esta es mi introducción. Por favor, Sote, ¿lo puedes hacer más grande, porfis? Que le estoy batallando durísimo para ver bien. Ahí en el Zoom de ¿Se ve abajo. bien?
80% en Estoy a 180%. Ahí sí le puedes hacer más grande. Abajo ves que hay un símbolo en tu parte de abajo, extrema derecha, abajo. Abajo, extremo símbolo de más. derecha. Menos y más. Estoy en 150%. ¿Más abajo? Ay, es que no se nos hace más grande. Bueno, no importa. A ver. Esfuerzo. Pero ese es tu resumen. ¿Podrías pasar a la introducción? Sí, aquí está. ¿Ahí lo ven? No, es que creo que no se está moviendo tu pantalla. No se está moviendo. ¿Por qué no dejas de compartir y Sí, vuelves a perfecto. compartir? Ese ya no es el mío, creo que ya es el de nuestra compañera Dami. Ah, a lo mejor es por eso. Sí. Adami, ¿nos escuchas? Sí, de hecho no era el mío. Ah, Ok. ¿qué haremos? ¿Alguien ¿Me sabe? escuchan, doctora? Ya te escuchamos. ¿Quién habla? ¿Adami? Sí. Sí, ya te escuchamos. ¿Sí? ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Ay, perdón, es que se atoró, pero me puedo salir para que comparta la compañera y si quieren después yo. Y mira, No, ya está estás bien. ahí. Ajá. Adelante. Nada más, ¿lo puedes hacer un poquitito más grande? Ok. ¿Ahí? Pues si puedes, ya que andas por ahí, hacerlo de la totalidad de la pantalla, pues estaría padrísimo. A ver. Bueno, ya ahí se ve bien. Ya, ¿Sí? si quieres. ¿Sí se ve? Ah, sí, se ve. Ok. ¿Empiezo a leer la introducción? Ujú. Ok. Durante los últimos años se ha cuestionado acerca del potencial adictivo de los alimentos y las consecuencias nutricionales que pueden ocasionar debido al incremento de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo. Esta Actualmente línea México... asumimos que es tuya. Así es. Ok. Actualmente México ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos y cuarto lugar en obesidad infantil a nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial de la Salud, incluyendo como factores los malos hábitos alimenticios, sedentarismo, menor nivel educativo y la desigualdad socioeconómica. Ok, ahí Esa es está la la primera referencia. De acuerdo con la OMS, la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud debido a que influye como factor de riesgo para múltiples patologías cardiovasculares, metabólicas, endocrinológicas, etcétera, la cual puede ser modificable. Muy bien, ahí está la referencia. Ajá. La mejora del estilo de vida se ha considerado una estrategia clave para reducir la tendencia a la obesidad. La dieta, como uno de los principales componentes del estilo de vida, juega un papel crucial. Esta es la tercera. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, México ha experimentado distintos cambios que pueden incluir en la magnitud y distribución de la mala nutrición en la población, incluyendo dietas altamente procesadas, carentes de componentes naturales y sobre todo muy bajas en frutas y verduras, así como en el descenso en la actividad física originado por los modelos de urbanización y sedentarismo de la población. Muy bien. Ahí está Hoy la en día, las personas han incrementado el consumo de alimentos poco nutricios, llevando a su organismo a ser partícipe de una adicción alimentaria. El concepto de adicción a la comida fue acuñado por primera vez en 1956 por Theron Radolf, definiéndola como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de ciertos alimentos, a pesar de sus consecuencias nocivas, ya sea porque no son saludables o porque sean causa de enfermedad u obesidad. El instrumento para determinar si una persona posee adicción alimentaria propuesto en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas para Enfermedades Psiquiátricas, quinta edición, validada en México, es la Jail Food Addiction Scale, versión 2.0, publicada en 2016, que cuenta con 35 ítems, la cual clasifica el trastorno en leve, moderado y grave. Se han realizado diversos estudios a nivel mundial sobre la adicción a la comida en determinadas poblaciones, como el que se realizó en universitarios chilenos, donde se evalúa la asociación entre el estado nutricional y la prevalencia de la adicción a la comida, observando que esta última se correlaciona positivamente con el índice de masa corporal.
Y el realizado en Uruguay, ahí yo no le pongo autores, doctora, le pongo, bueno, No, no, de hecho no es necesario que pongan los autores, está inclusive de más en la introducción. Ok, Lo importante es poner la idea, ¿no? O sea, si es importante, vaya, si viene al caso poner el país, ok, o sea, porque por algo se pone, ok, pero si no, no tenemos que estar poniendo en dónde se hace cada estudio. No, ok. si no tendrías que poner en Estados Unidos fulanito de tal, y tampoco es necesario. Ujú. Lo importante es la idea y con que venga la referencia, que me imagino que es la 9, es más que suficiente. Así es. Y el realizado en Uruguay, el cual evaluó la asociación de la adicción alimentaria como determinante a la decisión del tratamiento nutricional con el cuestionario IFAS, obteniendo un 5.9% como prevalencia de adicción alimentaria, siendo más prevalente en el sexo masculino y en los obesos. Este estudio tiene como objetivo evaluar la asociación de la adicción a la comida con el estado nutricional de pacientes de 18 años y más que acudieron a consulta externa de la UMF número 1, además de determinar si dicha adicción influye como factor de riesgo para presentar alteraciones nutricionales. También se busca identificar la presencia de otras adicciones como el alcoholismo y tabaquismo, además de sedentarismo en dichos pacientes. Se emplearon la escala de Yale, que cuestionario OMS-ACID-B 3.0 y estilo de vida. De Bueno, acuerdo, ya está, eso no va en tu introducción. ok, Eso lo es quito material entonces. y métodos, pero bueno, no estamos discutiendo eso, pero sí, para que lo sepas, Lo quito. esto ya es parte de la metodología, de el cuestionario, dónde, cómo, cuándo, eso es material y métodos. Ok, supongo que también en el siguiente Todo párrafo lo de... ajá, se Ajá. busca implementar tampoco, es necesario concientizar tampoco. Ok. Bueno, es que en el último párrafo tengo una referencia. A ver, vamos a ver qué dice. Es necesario. Es necesario hacer concientizar a la población la importancia de su detección de adicción alimentaria para disminuir el sobrepeso y obesidad en la misma, rescatando la cultura de una adecuada alimentación, es decir, incluir todos los grupos de alimentos, frutas y verduras, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal, disminuir el consumo de grasas, carbohidratos, sales e ingesta de agua natural sustituyendo las bebidas azucaradas, todo ello acompañado de ejercicio de manera rutinaria. Es como una recomendación nada más. Sí, pero creo que está de más en la introducción. Yo lo guardaría más para la discusión y La conclusión. discusión. Ujú. Ok. Y hasta ahí termina la introducción. Perfecto, muy bien. Y le enseño mi discusión. Ajá, vamos a la discusión, exacto. Ujú. Aquí está. Bueno, el objetivo de nuestro estudio fue determinar si existe asociación entre adicción alimentaria y estado nutricional en pacientes de más de 18 años en el primer nivel de atención utilizando la escala de Yale. Como resultado se obtuvo que de los 180 individuos encuestados, las mujeres fue el sexo predominante con un 60%, a diferencia de los hombres, 40%. Aquellos en rango de edad de 30 años hasta 39, 36% mostraron mayor prevalencia, el 65% presentó adicción a los alimentos, de los cuales 56% se encuentran en sobrepeso y obesidad en sus diferentes rangos. En las personas con alcoholismo, 18%, y tabaquismo, 28%, no se encontró relevancia para presentar dicha alteración del estado nutricional. Sin embargo, el sedentarismo sí se relaciona para padecer dichos desórdenes. Una recomendación. Sí. La discusión no es la repetición de los resultados. Aquí nos estás repitiendo nuevamente los resultados. Uh-huh. Puedes decir, o sea, ya no te metas en porcentajes, sino la idea principal. Ok. No, de sí encontramos una asociación entre X y Y, al igual que la encontraron en fulano de tal estudio o demás. Pero para nada tienes que, o sea, no es la repetición de los resultados, es el análisis de los mismos. Ok. De manera contraria, en el estudio realizado, ahí me faltó en Washington, no se mostró relación alguna entre el sedentarismo y alteración nutricia. En Uruguay, el sexo predominante fue el masculino y menores de 60 años, así como Chile, donde se obtuvo, como en el nuestro, una mayor prevalencia del sexo femenino. Sin embargo, este estudio se realizó en universitarios, ambos estudios sin abarcar rangos de edad superiores al nuestro. Okay. De acuerdo a los estudios... Están referenciados muy bien. De acuerdo a los estudios mencionados, nos damos cuenta que la adicción alimentaria se asocia con obesidad y sobrepeso, pero el sexo difiere en la población estudiada, inclusive obteniendo solo un análisis estadístico bivariado.
Por lo tanto, al establecer la asociación entre adicción alimentaria y estado nutricional en adultos, determinamos que las mujeres con sobrepeso y obesidad mayores de 30 años presentan como factores de riesgo para tener dicha alteración del estado nutricional a la adicción alimentaria y al sedentarismo, considerando al alcoholismo como factor protector para padecerlo, debido a que éste posee una gran densidad energética, aumenta el apetito, disminuye la saciedad y surge un aumento de la ingesta energética. A pesar de dichas características del alcohol, de acuerdo a nuestros resultados, la ingesta del mismo se mostró como inhibidor del apetito al aportar cierto valor energético al organismo. No se encontraron artículos que llegaran hasta un análisis de regresión logística como en el nuestro, donde se observó el exceso de riesgo para la adicción a los alimentos relacionados con el estado nutricional, lo que da valor a nuestra hipótesis. Además, demostró congruencia con el sedentarismo, afectando el estado nutricional de forma negativa. Para este estudio se midieron algunas adicciones, sin embargo no se realizó análisis de la variable confusora ansiedad, ya que no fue medida. Y es importante mencionar que el craving está relacionado con ansiedad desmedida para el consumo de alimentos. Y hasta ahí termina la discusión, doctora. Bueno, Sí. ahí no tienes referencia de dónde salió eso de que el craving está Ajá. relacionado con ansiedad desmedida para el consumo de alimentos. Ok, lo referencio, sí la tengo. Ujú. Ok. Y, a ver, estamos... Y ahí tú supones que la ingesta de alcohol se mostró como inhibidor del apetito al aportar cierto valor energético, pero en realidad con el estudio sería muy difícil saberlo, ¿no? Si esa es la razón por la cual, o sea, por la cual se considera, por la cual lo mencionan como un inhibidor del apetito. Digo, no conozco el estudio, Ajá. pero me parece que con los medios que se tienen en las clínicas y demás, Ujú. pues a menos de que se haya medido realmente el impacto a nivel biológico de por qué inhibió el apetito, si es nada más por las calorías o si tiene algún efecto a nivel nervioso central o qué. Ujú. Solo que encontraras algún artículo que lo mencionara o decir hipotéticamente o tentativamente o una explicación podría ser por el valor energético que aporta, Ujú. pero es difícil asegurarlo. Ok. Entonces lo dejo como deducción. Bueno, le cambio ahí la redacción. Sí, la única falta de referencia es esa del craving. De ahí en Ok, fuera todo lo demás está bien referenciado. ok. Gracias, doctora. Después, entonces ahora sigue Adami y después nos vamos con César. ¿Cómo? ¿Qué estoy? Nos tienes que quitar tu presentación. Ya. Vale. Todavía no vemos, pero estamos esperando pacientemente. ¿Tienes algún problema para compartir, Adami? A lo mejor no nos escucha. Bueno, César, si quieres, pon tu presentación. ¿Lo pongo o...? Sí, por favor, porque como que ya no... Ay, ¿y dónde lo pongo para compartir? Abajo hay un botoncito verde que tiene una flechita que dice compartir pantalla. Ah, ok, ya. Tienes que tener la presentación abierta para que te aparezca la opción de compartirla. ¿Ya sale? Apenas, ya, ahora sí. ¿Ya? Bueno, mi problema principalmente es que no
es mucha la información, entonces no quiero leerlo todo. Y ese es el problema, que o sea, no puedo discriminar qué dejar y qué no, porque siento que todo es importante y como, no sé, ya le reduje bastante lo de la tesis, pero no soy muy hábil para eso. Entonces, Vamos a ver qué tiene. ¿leo los antecedentes? A ver, primero enséñanos qué tan grande, porque no nos vayas a poner 10 páginas. No, Ah. de antecedentes A la son, introducción. ajá, son, Ay, no, sí es muchísimo. sí son 3 páginas. Sí, no, es muchísimo. Ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Mándalo al chat de el track y yo lo pongo y lo vamos editando. ¿Te parece? ¿Lo escribo así, tal cual? ¿Lo copio y lo pego en el chat del track? No. Tu artículo como tal, ¿tienes abierto WhatsApp en tu computadora? Sí, creo que sí. Desde el WhatsApp web nos Ajá. mandas al track. Exactamente. Ahí mándanos el documento. Listo. Y ya de ahí yo lo dejo. Hay que dejarnos de No escuché, perdón. que si nos puedes dejar de compartir la pantalla para que yo pueda compartirla. Ok. Yo descargo el... Creo que Tlaneli tiene su micrófono abierto. Ay, sí. La Nelly o Héctor. No, lo tengo cerrado. Ah, era Héctor. A ver. Espérenme. Nada más que. Ok, listo. Artículo 16. Ahí voy. Lo empezamos a editar. O con que me dé un ejemplo de 1 o 2 párrafos, ya como que Sí, ya. ahorita le hacemos así. Vamos a compartir. Ok, ahí está. ¿Están viendo ya la pantalla este artículo? A mí sí me sale. La doctora. Perfecto. Bueno, entonces vámonos aquí a la introducción. Esta sería la introducción, ¿no? Ujú. Introducción. Bueno, primero déjame entiendo. Es relación entre el IMC real y el percibido por padres y madres de niños de 2 a 9. Ok. Entonces, aquí. En el desarrollo humano la edad... Ajá. Ok, esto no nos interesa. ¿Qué es la etapa preescolar? La etapa escolar es un periodo de variabilidad de la actividad física con aumento. Ok, eso sí es importante. La etapa escolar nos importa, por eso elegiste esto de 2 a 9 años. Bueno, por eso son preescolares, ¿no? También. Preescolares y escolares. Uh-huh. La edad preescolar y escolar comprenden adaptaciones en el ámbito social y aquí vamos a poner esta referencia para acá. Y
las influencias externas a la familia condicionan la adquisición de hábitos alimentarios y de estilo de vida. Que nos hablaste de actividad física que comprende estilo de vida. Sí. Ahí podrías disminuir todas esas palabras y quedaría ahí que justifica un poco el por qué te interesa este grupo de edad. Son los de 2 a 9 años, porque es un periodo en el desarrollo que se condiciona la adquisición de hábitos y están expuestos a influencias externas. Malnutrición, esto tampoco nos interesa ahorita. Pues no nos tú no vas a medir sobrepeso y obesidad, más bien vas a ver qué tanto se asocia la realidad con lo que perciben los papás. Sí. Esto tampoco nos interesaría. La definición de sobrepeso tampoco. Se documenta y permite. Esto sí, que también justifica el por qué te interesa este grupo. Se documenta incremento en las frecuencias de sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad y en forma particular en México. Uno de los grupos de mayor relevancia para el establecimiento de medidas es la población infantil. Esto todavía lo podríamos reducir. A ver, se documenta incremento en las frecuencias en todos los grupos de edad. Esto requiere una y otra y otra y otra pasada para dejarlo muy bonito. Esto es nada más como primer intento. Sí, sí, sí. México, ha habido en las últimas décadas aumentan las frecuencias de sobrepeso. Incluyendo la población infantil siendo uno de los grupos de mayor relevancia para el establecimiento contra el incremento de peso. Y ahí ya nos cerramos un montón. Esto yo lo quitaría porque pues, no es que las mamás de Quintana Roo vayan a ser diferentes que las de San Luis Potosí o algo así. Ok. Es demasiado específico. A lo mejor esto sí vale la pena, pero lo de Quintana Roo no. Incluyendo la población infantil que tiene una siendo esto uno de los grupos de mayor relevancia para establecimiento de medidas preventivas contra el incremento de peso. Se entiende al estado nutricional como el estado fisiológico derivado de la relación entre la ingesta, las necesidades. No, hombre, esto no va aquí. El estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano, la antropometría en el niño se determina comúnmente por su peso y talla, el índice de Quetelet, no. Esto es... Eso era como para justificar por qué iba a usar el IMC. Pero ¿estás de acuerdo en que es una cosa ya de dominio público?
todo el mundo sabe que el índice de masa corporal es el criterio internacional más aceptado para la definición del peso saludable. Sí. Entonces esto te lo puedes ahorrar porque nadie te lo pelearía. Ok. Tampoco. Esto lo vas a mencionar en material y métodos, Sí. ¿no? El crecimiento se evaluó de tal manera. Ujú. ¿Ya más o menos te sirvió de ejemplo eso? Sí. Sí, sí, Ok, sí. hay que quitarle Porque lo que sigue, sí, ahí era donde más quería hacer el hincapié, A porque ver. un poquito más abajo es donde puse como que los estudios más o menos que encontré en México y en el mundo, de que Eso sí, estudian algo similar. Doctora, disculpe, yo ahí tengo una duda. Sí. ¿Todo esto no podría considerarse en el apartado de antecedentes y no tanto en la parte introductoria? Es que un artículo no tiene antecedentes y luego introducción. Solo hay introducción y de la introducción pasas a material y métodos. Esto es diferente de la tesis. Ok. Un artículo que se publica tiene 3 o 4 párrafos en la introducción y de ahí pasas a material y métodos. De material y métodos pasas a resultados, luego discusión y luego conclusiones y luego bibliografía. Eso es todo. Ningún artículo tiene las dos. Entonces, en 3 o 4 párrafos tenemos que poner todo lo relacionado con el estado basal, maniobra y desenlace. Esto quiere decir definir a la población o hablar, realzar la importancia de por qué estamos estudiando esa población, hablar de las variables que yo voy a estudiar y del desenlace. ¿No? En este caso, por ejemplo, César quiere ver si hay una asociación entre el IMC medido y lo que dicen los papás en este grupo, si se asocian. Ujú. Entonces, Y nada más nos tiene que poner en la introducción, uno, ¿por qué le interesa a este grupo de 2 a 9 años? Porque me imagino que esto va encaminado a que como los papás los ven flacos, aunque estén gorditos, pues los sobrealimentan. ¿No? Esa es la... ¿O no? ¿A dónde vas con esto? con que los papás, bueno, hablando por papás y mamás, los padres subestiman el índice de masa corporal de sus hijos. Ajá. Entonces creen que estar sanos es que estén gorditos. Ellos creen que están en una categoría de índice de masa corporal mucho Normal. menor de la que están. Y por eso fomenta que sigan con una alimentación alta en excesos y por eso se conduce al aumento en la obesidad, Sí, porque no se puede resolver algo que no se conoce. Entonces, porque es un problema. no son conscientes de que tienen obesidad y por eso no se toman pues acciones. Entonces, sí, perfectamente eso es lo que entendí que iba hacia dónde iba. Entonces, lo que nos tiene que platicar César es, si ha habido estudios, lo primero es saber lo que ya hay en la literatura. Si hay controversia, por ejemplo, que en algunas poblaciones sí correlacionan la realidad con lo que creen los papás y en otras poblaciones no, entonces habría que poner eso para justificar el estudio. ¿No? Las consecuencias de tener obesidad las consecuencias de no tener esa percepción son la sobrealimentación y la ganancia de peso excesiva, pero no nos vamos a meter en definiciones, sino más bien qué ya se sabe con respecto a este problema sobre la a veces no asociación, que no correlacionan lo que es la realidad con lo que los papás perciben y la consecuencia de esta falta de asociación. Ok, No, y porque lo que me llamó la atención que dijo hace rato, lo de los porcentajes, porque yo decía, si se va un poquito para abajo, bueno, eso habla
de las siluetas de imagen corporal que se usaron. Y abajo ya empieza donde Esto los es lo estudios que se bueno, han ajá. hecho. Pero a mí durante el periodo de Ajá. hacer la tesis, me hacían hincapié que en la introducción tiene que ser eso, demostrarlo con datos, y por ende están los porcentajes. Y recién usted dijo que no se tienen que poner los porcentajes, sino que la idea sí me restaría mucho. Sí pueden poner porcentajes, no, no es que no pongan porcentajes, es que solo tienen que poner los que son relevantes, porque en la tesis nos podemos explayar todo lo que queramos, podemos escribir 150 páginas si queremos, pero en el artículo tenemos muy limitado el espacio. Entonces Ok. nos tenemos que quedar con los datos que sean solamente necesarios. O sea, por ejemplo, yo no ocuparía espacio en mi introducción hablando de la prevalencia de obesidad en los menores de 5 años, en los escolares, en los adolescentes, porque entonces ya le estoy metiendo como más información que no es indispensable. Tenemos que hacer la introducción nada más con lo necesario, ¿no? Por ejemplo, esta información de en Holanda, madres evaluando a sus hijos con escalas de imagen corporal, subestimaron el tamaño corporal en un 51.3% de los niños y en 44.8% de las niñas con sobrepeso y obesidad. La mayoría de las madres percibieron erróneamente el tamaño corporal de sus hijos. En otro estudio aplicado a madres, padres brasileños, se encontró que el 48% de los padres calificaron incorrectamente. En diadas madres, hijos chilenos, en Argentina. Entonces, para acortar esto, en realidad la idea es lo mismo. Podrías decir que en más del 44% o arriba del 40% en todos los estudios, o en todos los estudios que han evaluado esta asociación, todos se encuentran todos tienen una percepción incorrecta en más del 40%. No todos los estudios tienen por lo menos 40% erróneo de sus participantes. Y podrías todos estos englobarlos en una sola frase diciendo que es muy común que arriba del 40% de los papás perciben incorrectamente el estado de nutrición de sus hijos. Ok. Porque lo mismo tengo ya con algunos que encontré de México. Ok. Abajo. Y ya hay tantos estudios y todo mundo ya sabe que más del 40% de los papás clasifican mal a sus hijos. Lo que te tendrías que enfocar es, si ya sabemos en Tamaulipas, ya sabemos en Chile, que como que en general Latinoamérica es muy parecida, ¿no? ¿Por qué si ya hay toda esta información? ¿Por qué también lo quieres hacer tú? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Porque yo lo correlacioné o lo crucé con las variables sociodemográficas y las constantes familiares de estos padres. Pues ahí es en donde tienes que hacer hincapié entonces en tu introducción. Ya se sabe que más del 40% de los papás clasifican incorrectamente a sus hijos, los ven más flaquitos de lo que en realidad son. No queda claro el papel de los factores sociodemográficos en la percepción de la imagen o del índice de masa corporal de sus hijos. Es por eso que este estudio pretende incorporar al conocimiento de la mala percepción de los papás las variables de nivel socioeconómico, bla, 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 bla. Es que eso está un poquitito más abajo en la justificación. Eso es a lo que por ejemplo, ok, toda esta información que tienes, por ejemplo, en 3 párrafos, lo podrías resumir en una idea para darle pie a lo que es realmente, mira, tienes un montón de información. Todo esto lo puedes resumir en 3 renglones. Okay. ¿Dónde está? ¿En la justificación? Sí, ahí. Ok. Bueno, un artículo no tiene justificación. Entonces, esto formaría parte de la misma introducción. Y aquí es en donde le dedicas
que son importantes y aumentan los costos al sistema de salud. Esto es muy parecido al primer párrafo, inclusive utilizas palabras igualitas, relaciones interpersonales. La literatura confirma que a esta última parte, identificar las características de padres y los niños, a esto es a lo que le debes de dar más foco, porque es lo único que justifica tu estudio, porque no es que los niños de tu estado sean diferentes a los de Tabasco, que los de San Luis Potosí, que los del Estado de México, que Zacatecas. No todos somos mexicanos y todos tenemos básicamente un corazón, dos pulmones, ya sabes, o sea, somos iguales. Es más bien lo que queda por contestar. Ya sabemos que en América Latina las mamás tendemos a subestimar o más bien a ver flaquitos a nuestros hijos, aunque estén gordos. Y el problema es que no se conoce todos los determinantes, ¿no? No sabemos qué tanto afecte el nivel educativo, el mismo índice de masa corporal de los papás. O sea, hay un montón de variables que es lo que queda por estudiar. Y eso es lo que tú tienes que resaltar. Ok. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ok, pero bueno, ya nos desviamos un poco porque el punto de todo esto era que nos pusiéramos a revisar que estuvieran adecuadamente citados. Yo hasta lo que estoy viendo, veo todas las citas, datos, no veo que te estés comiendo ninguna. Aquí es claro que es una idea tuya, ¿no? Por ejemplo, México atraviesa una situación epidemiológica en la cual cursa una epidemia de sobrepeso y obesidad infantil, tendencia a crecer a un ritmo acelerado. Sí, es que todo eso como era de la justificación, todo eso es como que ya parte de lo que yo escribí. Sí, ok. Bueno, creo que ya más o menos quedó más claro hacia dónde tienes que enfocar tu introducción para que esté mucho más cortita y nada más digas, ya se sabe que los papás tienden Subestimar. a subestimar el IMC de sus hijos. No se sabe qué tanto varía esta subestimación dependiendo a las características sociodemográficas de los papás. Y Ok. ahí es en donde tienes que, porque si no es el refrito número 550 de lo que ya conocemos. Así que así le vas a dar el punch de que es diferente aquí. Ok. ¿Salí, vale? Sí. Y bueno, bueno, la discusión pues es igual, entonces nada más trataría de confrontar más las características Vamos a asegurarnos de que no estás volándote ideas de alguien más sin darle el crédito correspondiente. Del presente estudio, el principal objetivo fue determinar la relación de IMC percibido por parte de los padres, y el IMC medido en los niños. Al considerar los datos obtenidos en el estudio, la prevalencia es... Ok, esta tendría que ser la en Sanud, ¿no? Vamos a revisar, por ejemplo. La 9. Gutiérrez, en Sanud. Muy bien. Sí corresponde. También tienes una discusión bastante larga. A ver, dentro de los hallazgos más relevantes se encontró que perciben a sus hijos como obesos. Poco consistente con un estudio metodológicamente similar realizado en el Estado de México con una población de escolares, bla, 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 bla. Y aquí está la referencia. Variabilidad que puede atribuir el número de diadas encuestadas en dicho estudio. ¿Que fueron 48? Sí, sí, sí. Ese no es referencia, ese es el número. Ok. La referencia es la de 32. Sí. Es que está raro, 48. Que fueron, o sea, yo le pondría mejor que fueron 48, por ejemplo, ¿no? Ok, sí. 49,
Aquí estoy leyendo, a ver, el 49.69% de los padres tuvieron una estimación certera del IMC de sus hijos, parcialmente consistente con el 57.5% reportado en un grupo de Baja California. Aquí está la referencia. Con el 55.8% encontraron una población chilena y aquí está la referencia. 41.9% subestimaron el IMC, difiriendo el 5% referido por estos mismos autores. Muy bien, si estás haciendo buen uso de tus referencias. No se observa en ningún lugar que te estés comiendo algunas. De todos modos, a todos les queda de tarea revisar que tanto en su introducción, en todos lados en donde esté, inclusive en la metodología, si ustedes citan alguna técnica, tienen que citar el artículo en donde está descrita esa técnica de laboratorio, por ejemplo, o algún manual para medir antropometría, si es que van a describir la medición de la talla. Todo lo que esté basado en algún procedimiento, el cual esté escrito en algún lugar, también tiene que estar referenciado. Sí, muy bien, pero sí necesitas quitar la paja y de resumir ideas. Sí, doctora. Si tres estudios o 10 estudios dicen lo mismo, no tienes que poner exactamente el porcentaje de cada uno de ellos, sino entonces dices, ¿no? Los siguientes estudios del 12 al 17 encuentran una asociación positiva y puedes poner el rango, ¿no? A lo mejor de tal a tal, y eso se te convierte en vez de 3 párrafos en 3 renglones. Ok. Todo esto está muy bien para la tesis, pero acuérdense que hay que cambiarnos, hay que quitarnos el chip de la tesis y ponernos el chip del artículo, que son diferentes. Ok. ¿Vale? Sí, ese así como está cambiado, ¿me lo podría regresar para ya tenerlo de base así? Ay, sí, claro que sí. Ahorita te lo mando a ver. Archivo, guardar como, César Antonio. Oigan, vamos a tener que terminar antes la sesión a las 12 porque tengo que conectarme a un examen de grado. Entonces les voy a dejar de tarea que revisen muy bien, que estén haciendo un uso adecuado de sus referencias bibliográficas, ¿vale? Y ya vamos a terminar aquí la sesión. A ver, escritorio. César Antonio. Ahorita lo mando al chat, ¿sale? Sí, muchas gracias. Bueno, pues es un placer y pues yo creo que ya por aquí, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Y pues mañana todavía toca, ¿no? 17, sí, mañana les toca guías de publicación, taller de... Sí es, Marcelita. Mañana ya toca la clausura. Guías de publicación con el doctor Juan Manuel Mejía. Y Ivoncita está de vacaciones, entonces yo creo que vamos a tener que utilizar un bateador emergente, Marcelita. Pero vamos a ver si ella quiere, porque ya ves que es adicta a dar clases, Marce. Entonces vamos a ver qué pasa. Y la clausura. Ahora. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y ahorita mando al chat del track esto, ¿vale? Sí, gracias, doctora. Órale, bye, bye. Sigan trabajando. Gracias. Bye. Bye. Gracias, bye.